Bien, vamos a dar inicio al tiempo de exposición, al tiempo de compartir, ¿verdad? De compartir la palabra del día de hoy. Porque Dios ha sido bueno y siempre nos tiene buenas noticias, ¿verdad? Siempre hay buenas noticias. Cuando hay crisis, cuando hay necesidad, cuando hay soledad en algunas casas, cuando parece que no nos funciona la economía, que en muchos hogares también está el desempleo. Dios siempre tiene buenas noticias. Y el verso por excelencia, que si usted fundamenta su vida y yo fundamento mi vida, nos va bien, la esperanza está allí, es el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, una de las grandes promesas bíblicas, esta semana estábamos hablando sobre la fe en las Santas Escrituras y nos fundamentábamos en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1, versículos 3 y 4. Señor, te pido que seas tú hablando a cada uno de nosotros conforme a tu voluntad y a la necesidad de cada una de las personas que escuchan esta palabra. Amén. En primera, a ver si me ubico. En 2 de Tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 3 dice: debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y la caridad de cada uno de todos vosotros abunda entre vosotros, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Una de las cosas que me llamaba la atención respecto al libro de Tesalonicenses, que está dirigido a los hermanos de Tesalónica, era el origen, la razón por la cual, si te pones a leer el libro de Tesalonicenses, que lo hablaremos dentro de un ratito, los puntos que se esbozan en el libro, y parten del ministerio de Pablo, que está reflejado en el libro de los Hechos. Allí vamos a irnos un momento. El libro de los Hechos, por ejemplo, en el capítulo 5, que es antes de comenzar Pablo, sino cuando ya estaba la iglesia primitiva, ya se había fundado la iglesia primitiva presidida por los apóstoles, ¿verdad? Muchos habían llegado a los pies del Señor por el mensaje de Jesús y estaba siendo incrementado. Llegaban y se hacían muchas personas salvas por el ministerio de los apóstoles. Y el capítulo 5, el versículo 17 dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, que es la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Bien, para todos los que vivimos en la vida del Espíritu, los que no vivimos conforme a las obras, sino conforme a la fe, para todos los que estamos fundamentados en la roca inconmovible que es el Señor, para todos los que creemos que la Biblia es la palabra de verdad, todos sabemos que cuando nos llegamos al Señor plenamente y depositamos en Él nuestra vida, nuestra fuerza, nuestros talentos, las capacidades que Él mismo nos ha dado, todo lo que tenemos nos lo ha dado Él, pero cuando se lo ofrecemos a Él, ¿verdad? Como un sacrificio voluntario a Él, pues el enemigo comienza a trabajar en contra de nosotros, puesto que Él es el padre de toda mentira, está reprendido en el nombre de Jesús, y mina de tal manera la mente de muchos creyentes que son flacos y débiles en la fe, porque no soportan su fe en las Sagradas Escrituras, de modo que se tuerce todo el contenido y haces a Dios más pequeño que tu dificultad, se hace a Dios más pequeño que la enfermedad, se hace a Dios más pequeño que la escasez, se hace a Dios más pequeño que lo poco que puedes tener en el banco. Se hace a Dios más pequeño que todo, porque mina de tal manera la incertidumbre y el desasosiego la mente de muchos cristianos que no se fundamentan en las Sagradas Escrituras, que actúan como si no fuesen del Señor, como si no se cumpliese en ellos: Jehová es mi pastor y nada me falta. El versículo que hace un momento decía el pastor: Jehová pues, o Dios pues, suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, pues son ciertas. Son promesas que usted conoce, que yo conozco, que oímos mucho, pero no es solamente de palabra, hay que estar convencido. Entonces
Entonces, cuando estás convencido y la fe tuya y la fe mía se fundamenta en la Biblia, pues no hay viento que sople que nos aparte de ella. No vendrá una ola lo suficientemente alta para que le dé toda la vuelta a mi barca, yo zozobre y niegue la existencia del Señor. No. Antes bien creemos que el Señor está detrás de toda situación. Y eso pasaba desde aquí, desde el principio, desde la iglesia primitiva. Ellos fueron certificados, ellos fueron convencidos plenamente que ese Jesús que murió en la cruz, que dijo que al tercer día resucitara, resucitó. Y después apareció con ellos, le apareció a ellos y a otras personas durante unos 40 días. Y después delante de todos los ojos de ellos ascendió al cielo. Estaban totalmente convencidos de que la palabra era verdad, porque en él se habían cumplido las profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento, en la ley. Entonces, cuando tú atestiguas de tal manera que una profecía dada, de la que tú sabes que está dada, ¿verdad? Porque eran las que se leían en la sinagoga. Se hablaba del Mesías que vendría y se hablaba de que en la cruz, ¿verdad? En la cruz Él llevaría nuestras enfermedades. Por su llaga fuimos nosotros curados, que eran las promesas, lo que se planteaba en las profecías del Antiguo Testamento. En Jesús se cumple porque Él hacía obras de sanidad. Libertaba demonios, personas que estaban encarceladas con espíritus de demonio. Eran sanas muchas personas que accedían a él. La fe de muchos se incrementaba, como esos que subieron, los 4 amigos que subieron al techo y bajaron a un paralítico por el techo para que Jesús le sanara. La fe del centurión: no vayas a casa, porque yo sé que si tú dices, si mandas la palabra a mi siervo para que sea sano, sane. Todo eso se comenzó a cumplir en la vida de Jesús. Entonces ciertamente hay cumplimiento de que ese era el Mesías anunciado en las Sagradas Escrituras. Entonces ellos con esa confianza hablaban a otros de Cristo, y por esa razón es lo que acabamos de leer en el libro de Hechos. Se enfurecieron de celos, se enfurecieron porque no acabó la historia de Jesús con su muerte. Es más, fue cuando se plantó, fue cuando creció. Y entonces le echaron mano de ellos y los pusieron en la cárcel. Bien, pero no es solamente esa anécdota que nos da la Biblia de lo que nos puede ocurrir a los que creemos en el Señor. Nosotros no damos un mensaje que es el mensaje que da el mundo. No. Nosotros, aunque estamos aquí en el mundo, pues no somos del mundo. No creemos lo que el mundo cree. Y tampoco educas a tus hijos como la forma como lo educa el mundo. Entonces, ya entrados en dar la palabra, se alza Saulo de Tarso, es convertido. Y vemos cómo también por darle la palabra y predicar a los judíos en las sinagogas, que era lo que hacía a toda parte donde llegaba, se iba a las sinagogas a predicar. Pues mira lo que le pasa también en el capítulo 16 de Hechos, y lo meten preso en la cárcel. Y de hecho dice, mira el versículo 24 del capítulo 16 de Hechos, dice: el cual el carcelero le dieron la orden, ¿verdad?, de azotar y echar a Pablo en la cárcel, a Pablo y a Silas. Dice: el cual, recibido este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro y les apretó los pies en el cepo. O sea, que de ahí no iban a salir porque no iban a salir. Si entendemos y conocemos lo que es el cepo, eran dos piezas de madera, dos piezas, vamos a poner en este momento como si fuesen horizontales, dos piezas partidas por la mitad, con círculos. Entonces, sobre la de abajo ponían las piernas de las personas, ¿verdad?, del que estaba preso. Arriba ponían la otra y quedaba preso, sujeto con esa madera que estaba asegurada con candado. Y y en el caso de Pablo, incluso las cadenas estaban atadas a un soldado al lado de Pablo. O sea que no se iba a escapar. No se iba a escapar. Y todo porque predicaba al Cristo resucitado, que era lo que justamente viene en el versículo 3 del capítulo 17, es el capítulo siguiente. Dice: y declarando y proponiendo que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos, y que Jesús, el cual yo anuncio, decía Pablo, ese es el Cristo. Ese era el mensaje que daba Pablo. Entonces, cuando lo ponen en la cárcel, pues hay un gran terremoto, que muchos de ustedes sabrán la historia. Hubo un gran terremoto y el carcelero pensó: nada, se me fueron los presos, aquí
Pero no se fueron los presos. No se fueron. De hecho, él y su familia aceptaron al Señor. En el mismo capítulo 16, el versículo 33 dice, y el carcelero tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes y se bautizó luego, y todos los suyos del carcelero creyó el mensaje de Pablo y Silas en la cárcel. Y a pesar de que fueron metidos allí porque alborotaban la ciudad y le levantaron un falso testimonio, mira, ahí está una conversión. Las situaciones por las que nos pasa el Señor que operan para bien, muchas cosas tú no entiendes y quizás y en muchas de ellas estamos como de paso. Si es un empleo, a lo mejor son por 2 o 3 o 4 días. Si conoces a alguien, si vas a un supermercado, si topas con alguien en la calle, ¿por qué razón? Es que nada es de gratis. La situación con el Señor y la vida espiritual nuestra, todo tiene propósito. En el andar del Señor todo tiene una razón. Y mira, fueron presos en esa cárcel para que la familia del carcelero y él mismo fuesen salvos. Y fueron bautizados y confirmados como creyentes. El 34 dice, y llevándolos a su casa, les puso en la mesa, comieron, y se gozó de que con toda su casa habían creído en el Señor. La victoria es nuestra de parte del Señor. Situación difícil como esa, imagínate, tú no te has visto en una cárcel, en el último hueco allá de la cárcel con un cepo, no te has visto en la condición de Pablo. No te has visto en la condición de Pablo. Pero todo operó para bien. Entonces llegan los magistrados y dicen, sacan a esos hombres. ¿Pero por qué? Porque creyeron que los dioses se habían molestado y por eso fue que ocurrió el terremoto. Nada, hubo terremoto y metimos a Pablo y a Silas en la cárcel. Sáquenlos porque los dioses parece que se enfurecieron. Eso lo dice un libro de la tradición. Y entonces viene Pablo y le dice, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan de aquí encubiertamente. No, vengan ellos y sáquennos, que no quede como si nosotros no fuimos. Nosotros somos ciudadanos romanos y al ciudadano romano no se le podía haber hecho este castigo. Vengan ellos y sáquenos. Y sí, ciertamente fueron y lo sacaron. Y pasaron a Tesalónica, y está el verso 3 que habíamos leído del capítulo 17, el mensaje que ellos les daban, que él les daba a los hermanos de Tesalónica, era ese, que era necesario que el Cristo padeciera, resucitara de los muertos y que Jesús, al cual yo anuncio, ese es el Cristo. Entonces, cuando nos vamos a Primera de Tesalonicenses, que son los versos sobre los cuales estaba fundamentada la actividad de esta semana, y él viene y les dice, nos alegramos mucho porque vuestra fe va creciendo. Entonces, una de las cosas por las cuales este mensaje, o este es el mensaje, sí, que le da Pablo a los hermanos de Tesalónica, era por lo que se oía alrededor de los hermanos, o sea, lo que se oía de la sociedad, lo que se daba por cierto, la tradición, el fundamento. Entonces, los hermanos se entristecían, los creyentes que había en Tesalónica se entristecían porque no tenían seguridad de lo que le pasaba a sus hermanos cuando ya habían muerto. La cultura griega había dicho pues que los muertos, la persona cuando moría le correspondía un espacio que era como cuidado por un ángel que se llamaba el Hades, y se quedaban los muertos allí presos. Entonces, claro, los hermanos se entristecían porque por la suerte del creyente. De allí que Pablo en Hechos le dice, pero es que ese Jesús muerto resucitó. Entonces, parte del mensaje que él tiene aquí en Tesalónica es, vamos a leerlo, si lo tienen por ahí en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, vamos a leer el 13. El 13 dice, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Duermen referido a los que han muerto, ¿verdad? No queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros que no tienen esperanza? Los que no han creído en el Señor, ¿verdad? Los que no han tomado al Señor, a Jesús como su Rey y Señor, que le han reconocido como su Salvador. Aquellos que no le han puesto a Dios como su Señor y Rey en su corazón, a quien le dan su vida, sus fuerzas, a quienes adoran con su mente. Entonces,
esas personas que no tienen a Dios piensan de una manera y los que tienen al Señor piensan de otra. Entonces Pablo aclara y dice, no quiero que os entristezcáis como los que no tienen esperanza, como aquellos que después que sus muertos, sus familiares mueren, entonces tienen unos novenarios durante 9 días, le hacen rezo para que vaya como ascendiendo a un determinado lugar y oran por el descanso eterno de su alma, para que, bueno, para ver cuándo van y llegan al cielo, porque, bueno, era un hombre bueno por sus obras y todo aquello. Pues nosotros no hacemos ningún tipo de actividad cuando alguno de nosotros, de nuestros hermanos, muere en el Señor. El versículo 14, ¿qué es lo que dice? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. ¿Qué está diciendo? Que ya no está el cuerpo sujeto aquí, a este hueco. Por lo cual, os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros, los que vivamos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron antes de nosotros, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos y los que hayamos quedado para ese tiempo de la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ese era el mensaje que tenía Pablo a los hermanos de tesalonicenses, de Tesalónica, por lo que oían, por la tristeza que tenían. Les está confirmando que el mismo Dios que levantó a Jesús, como decía Pedro en su primer discurso, que ese mismo Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, pues también nos levantará a nosotros. Y Pablo lo confirma. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos lo creyeron, porque habían oído, eran testigos. Esto estaba ocurriendo, me parece que es como en el 40, entre el 40 y el 50 después de Cristo. O sea, habían pasado unos años que ya Jesús había muerto en la cruz y había resucitado, y eso estaba allí, esa era una historia sabida. Y él está confirmando que eso que está es cierto. Y entonces les da la esperanza. Les da la esperanza. Sean cuales sean las circunstancias por las que tú estés pasando, ¿verdad? O que estés oyendo una noticia que todo el tiempo parece que esta es la verdad, que esta es la verdad, y te carcome en la cabeza. Hermano, vamos a las Sagradas Escrituras, porque nuestro fundamento está aquí. La norma de vida está aquí. Cualquier duda, mira, eso que es sumamente importante, que las personas dicen, ¿a dónde se van a ir mis muertos? La gente que se muera, bueno, ¿era buena o si era mala? O si se fue en un accidente, o si murió por una enfermedad. Bueno, vamos a despedirla porque no sabemos si la volveremos a ver. Nosotros no decimos lo mismo. La persona que ha tenido a Dios en su corazón y Dios ha dispuesto de ella en su tiempo y ha partido, nosotros que también tenemos a Dios en nuestro corazón, le veremos un día. Y es más, dice la Biblia que ellos van a resucitar primero. Y los que estemos vivos para cuando venga el Señor, seremos arrebatados en las nubes del aire. Y juntos nos vamos a gozar con el Señor. Es la esperanza nuestra. Entonces, hay una persona con la que yo trabajaba, ella decía, si una cosa tenemos segura las personas que vivimos en la tierra, es que nos vamos a morir. Desde que naces, eso es un plan que hay, ¿no? Hay un tiempo, dice la Biblia que hay un tiempo. Pero mientras tanto, estamos aquí para exaltar la gloria de Cristo. Estamos aquí para hablar a otros de las verdades y bondades del Señor. No somos egoístas en el sentido de que eso que creemos y sabemos solamente nos lo dejamos nosotros, lo compartimos con otros, como estamos haciendo ahora mismo con Benjamín, el pastor y los hermanos que están acá en directo. Compartir las verdades del Señor. Porque la palabra es cierta. Nosotros no podemos dar testimonio de algo en lo que nosotros no creemos o no hemos visto la eficacia de ella. La Biblia es eficaz. Si la Biblia dice que Jesús llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores y que por sus llagas fuimos nosotros curados de la primera gran enfermedad, que es la lepra del pecado, ¿verdad? Fuimos curados. Entonces oramos con plena certidumbre de fe cuando alguno de los nuestros está enfermo. Oramos en fe y creemos que las manos del sanador por excelencia
¿verdad? Jehová Rafa pasará por esos cuerpos y les será restaurada la salud. Lo creemos porque los milagros lo hemos visto. Jesús lo hizo y aún con la sombra de Pedro, que fueron los apóstoles, ¿verdad? También se levantaban los enfermos en campañas y en congresos también. Yo soy el fruto de una sanidad. Yo tenía asma cuando era pequeña. Uno de mis hijos también tenía un problema congénito y el Señor lo sanó. Mi madre murió de cáncer, pero Jesús sana. ¿Entiendes? La obra de sanidad existe. No porque no haya ocurrido en alguno de los nuestros. Dios, sí, Dios nos sana, sí, Dios sana. Hay soberanía, hay tiempo. Entonces, permanezcamos en la palabra que es fiel. No nos dejemos mover por cualquier tipo de doctrina que comenzamos a oír por ahí y nos haga sembrar duda. Todo lo que genere duda es negativo. Todo lo que genere duda es falso. Porque cualquier cosa te llega a las escrituras, buscas este concepto, buscas a los maestros que te pueden dar alguna explicación razonada en las escrituras y serás prosperado en ese devenir que tú puedas tener, en esa duda que puedas tener y tendrás la solución pronta. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que nosotros no vemos. Pablo está hablando a estos hermanos de Tesalónica plenamente convencido de que el Dios que levantó a Jesús de los muertos resucitará a los muertos primero y a los que estemos vivos seremos levantados y transformados en el aire. Y los hermanos de Tesalónica fueron confirmados en fe. Y es más, hay algo interesante, porque resulta que hasta este tiempo, cuando él estaba predicando en Tesalónica, a ver si consigo el versículo, parecía que los que estaban aceptando el mensaje no eran pudientes, pareciera que era el vulgo, ¿no? La sociedad sencilla, lo que aceptaban el mensaje del Señor. Y el escritor, el que hizo transcribió el libro, se encargó de colocar allí que muchos personas pudientes y damas de la sociedad, pues a ver si lo consigo, aceptaron la palabra. Entonces, no tengamos temor cuando tenemos que hablar al Señor de una persona que tenga estudio. Quizás nuestros jefes. No importa, la persona en el banco, donde tú tienes el dinero ahorrado. Atrévete, porque aunque no es el contexto de lo que le voy a decir, del verso que le voy a decir, pero dice que el Espíritu Santo pondrá en nosotros las palabras precisas, aunque no es el contexto, porque ese contexto referido a ese verso es otro. Pero si lo sacamos del contexto y lo aplicamos ahora en el tema que estamos tratando, el Espíritu Santo pondrá en nosotros la palabra precisa para hablar a esa persona de Cristo, nos dará la gracia para hacerlo y sembramos la semilla. Nosotros sembramos y ya viene el Señor, la riega y prospera. Y es de esa tierra, de esa planta sale un buen fruto. Pero no vamos a negarle a otros el saber de Cristo. Habla de Cristo, sea cualquiera las circunstancias por las que estés pasando y sea quien sea a quien Dios te ponga en el camino para hablar de Cristo. Vamos a tomar, me permiten un momentito para ver si consigo. Es que justo no lo apunté, que fue un gran error. Y bueno, lo tendré pendiente para otro momento en que toque este tema. Pero sí, personas de jerarquía. De hecho, si lo tomamos cuando Pablo se enfrenta a Agripa, pues viene y le dice, por poco me conviertes a ser cristiano. No nos neguemos nosotros la posibilidad de llevar el mensaje a Cristo. Hablemos en fe, con confianza, plenamente. Y como los hermanos de Tesalónica, que les fue resuelta esa duda con la palabra de verdad, a usted también les será resuelta toda duda con la palabra de verdad. Hemos de tener fe en esta palabra. Es la palabra de Dios escrita y es revelada a nosotros. Entonces, cuando leemos las Sagradas Escrituras, que adquirimos el conocimiento de ella, pues sabremos hablar con sabiduría
guiados por el Espíritu Santo en la ocasión que se nos presente, en la ocasión conveniente, a tiempo y fuera de tiempo, pero daremos esa palabra precisa que Dios quiera que demos. Así que bien, les animo a que como Pablo, que aunque lo metían preso porque predicaba, salía de la cárcel, pues a otro lugar donde iba, hacía exactamente lo mismo. Iba a las sinagogas a expandir, lo volvían a poner preso, estaba en persecución, lo perseguían, tuvo que, creo que fue de una azotea que tuvo que salir, le tendieron unas cuerdas y bajó huyendo de la ciudad, y a donde se acercaba otra vez volvía a predicar. No hacemos estos actos de fe si no estuviésemos convencidos de lo que se dice es la verdad. Entonces, como la palabra de Dios es verdad y es lumbrera a nuestro camino, les animo a leerla, a conocerla. Es la mejor herramienta para el creyente, sean cual sean las circunstancias y situaciones. Y como los hermanos de Tesalónica eran perseguidos, dice: nosotros nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. El Señor sea con cada uno de nosotros, y sea cual sea la circunstancia por la que estés pasando, la fe en el Señor y en las Sagradas Escrituras será la llave para que salgas de allí fortalecido, reforzado, recordando que de toda prueba Él siempre nos dará la salida. Dios les bendiga, hermanos.